Después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Quiero invitarle a pensar lo siguiente. Durante mi exposición, vaya pensando en lo que Dios le ha pedido o en lo que está por pedirle. Su obediencia ha estado y estará bajo prueba de alguna manera u otra. A lo largo de su vida cristiana, ¿se le ha aparecido Dios con alguna petición? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cuál ha sido su respuesta? Mientras usted y yo nos mantengamos indiferentes a lo que Él ha pedido, Dios nos dará el segundo paso. El segundo paso, en pocas palabras, significa la bendición derramada abundantemente sobre usted. Y quizá después de esta petición Él le haga otra. Y entonces usted se dará cuenta y quizás podrá decir: quizás Dios me quiere bendecir. Quizás tiene algo para mi vida que me está probando, me está exigiendo tal o cual cosa. Partiendo de quién es Dios y su naturaleza, cómo es, no nos va a pedir algo que Él no tenga bajo control y que no sea de bendición para nosotros. Ahora veamos por un momento los antecedentes o algunos antecedentes de este altar.
El texto bíblico dice que Dios probó a Abraham. Probar y tentar son dos cosas distintas. Por Santiago leemos que el Señor no tienta a nadie. La tentación viene de Satanás. Probar en este caso es medir a alguien, en este caso, de cuánto es su entrega o su amor. Eso es lo que va a estar aquí en prueba. Dios quería darse cuenta si el amor de Abraham seguía siendo lo mismo ahora que tiene a ese hijo deseado o no. Cuánta devoción él podía seguir teniendo en Dios, eso estaría a prueba. Por otro lado, ha tenido él la dicha de si cabe, de una reconciliación con el vecino. Resulta que los siervos de Abimelec se habían apoderado de un pozo que le correspondía a Abraham. Y Abimelec no se había dado cuenta de lo que sus siervos habían hecho. Y entonces le dice Abraham a Abimelec: ese pozo es mío. Yo lo construí, yo lo abrí. Pero tus siervos lo han tomado para sí y casi me han neutralizado de ser beneficiado del mismo. Entonces vino Abimelec y dice: bueno, si ese pozo es tuyo, no tenemos por qué estar en discusiones, te lo regresamos. Así que después de ese momento, como otros anteriores de placer, de regocijo, le viene esta prueba que para ninguno de nosotros es, desde el punto de vista humano, es agradable. Dios vino para probar su fe y para probar su entrega a él. Entonces le dice Abraham: quiero que me des a tu hijo en sacrificio. El texto bíblico dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Escuche, ¿a quién amas? El Señor conocía el corazón de Abraham. Sabía cuán magnífico era para él la vida o su hijo y la vida de su hijo. Sí, había tenido uno antes que se llamaba Ismael. Pero Ismael había sido una decisión fuera de contexto. Es decir, Dios no lo había enviado a actuar de la manera que había actuado y como resultado ese muchacho. Los tratos de Dios, aunque tarden, los hijos de Dios deben de esperar su cumplimiento. Nadie debe de forzar cuando Dios ya ha hablado a que se apresure tal o cual promesa. Los tiempos los mide Dios y Dios es el que conoce el mañana, y en ningún momento deberíamos de estar diciendo es que Dios se tarda. Hay que darle una ayudadita a Dios porque Dios se tarda. Hermanos, si Dios ha hablado, Él mide los tiempos y Él sabe cuál es el momento oportuno para cumplir con lo que Él ha prometido. Entonces Él está entendido de que Isaac es un hijo al que ama profundamente Abraham. Y sigue el texto diciendo: y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. En pocas palabras, el sacrificado sería al muchacho al que él ama. Porque si se trata de holocaustos, él entendía que era un holocausto. Lo poco entendible es que Dios le estuviera pidiendo a su propio hijo. Algunos dicen que no le extrañaba hasta cierto punto porque él había visto que los cananeos dedicaban y ofrendaban a sus hijos a los dioses paganos para sacar un beneficio, para obligar a esa deidad a que hiciera algo a favor de ellos, y estaban dispuestos a sacrificar a sus propios hijos. Abraham entonces tenía esa experiencia, ese conocimiento mejor.
Y no podía encajar del todo porque Abraham no le estaba exigiendo algo a Dios. Y por esa exigencia ofrecer a su hijo. No, aquí es diferente. Dios le está exigiendo a él que le ofrende a su hijo al que él ama. No sé qué está pensando usted en este momento. Ay, que no se le ocurra a Dios pedir algo imposible. ¿Acaso no tiene derecho Dios de pedir lo que Él quiere pedir? Hermanos, ¿tiene derecho Dios de pedir lo que Él quiere pedir? Tiene derecho. Entonces vino Dios y le dice, dame al que tú amas. Ahora vea usted, antes Dios había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo es posible que acaba de decir en Isaac te será llamada descendencia, pero ahora se lo está pidiendo en sacrificio? Tiene algo para algunos 15 años, para algunos otros tiene 22 años. Entonces esa descendencia de Isaac, ¿dónde está si lo está pidiendo ahora? Entonces que se olvide Dios de tener descendencia de Isaac porque Él está entorpeciendo su propio proyecto. Hermanos, Dios no es torpe como el hombre. Él no está entorpeciendo nada. Simplemente está midiendo la actitud de su hijo. Está midiendo cuánto amor seguía teniendo, cuánta reverencia seguía teniendo Abraham hacia él. Y entonces el plan de Dios va a continuar. Aunque en este momento se esté destruyendo el sujeto que ocuparía para ello. Pero si Dios lo está diciendo, Él está preparado para que lo dicho anteriormente sea una realidad en su tiempo y en su momento. Entonces, ¿cómo podría Dios cumplir esta palabra si al mismo tiempo está pidiendo que Isaac muera? Eso es inexplicable para el pensamiento humano. Pero en un momento, según Hebreos capítulo 11, versículo 19, el escritor sagrado ya está analizando, o mejor dicho, exponiendo el pensamiento de Abraham a la iglesia en su momento y a nosotros, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham no está diciendo que el proyecto de que en Isaac le sería llamada descendencia se estaba enturbiando, sino que para él el plan de Dios era un plan que seguiría y que él sabía cómo iba a librar a su hijo Isaac para cumplir. No otro hombre de nombre Isaac, porque los Isaac que están acá entonces clasificarían. Pero no es por nombre de Isaac. Es por determinación de pacto, y el hijo es Isaac. Entonces viene Abraham y dice, si en Isaac voy a tener descendencia, entonces Dios, si me permite llevarlo hasta las últimas consecuencias, de allí lo va a resucitar. Porque él no va a faltar a su proyecto, a su plan. Lo único que debo de hacer, pensaba Abraham, es obedecer. Pero Dios ha dicho que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Aunque muera mi hijo, Isaac va a resucitar para que el plan de Dios sea una realidad y se cumpla. No sé si está entendiéndome. Ahora observe lo que sigue diciendo el texto. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahí hay una serie de cosas que podríamos enumerar. Solo permítame decirle, fue al lugar que Dios le dijo. Alguien podría decir, ¿y por qué vamos a caminar tanto si aquí mismo podemos hacer este sacrificio? No, cuando Dios pedía algo y cuando Dios pide algo es porque Él tiene un plan
que nosotros todavía no lo entendemos ni lo comprendemos. No es cualquier lugar, es el lugar que Dios ha determinado para hacer lo que espera o lo que nos pide que hagamos. No era cuestión de mi comodidad, no era cuestión de qué, no sé, sino era cuestión de ir propiamente al lugar. Y esto parece que le costó 3 días. Y no iba en carro, hermano, no, iba a pie, 3 días. Entonces, está dando los pasos que Dios le ha pedido. Y ahí ya usted observe, lleva leña, lleva fuego, pero no lleva cordero. Según Isaac no lleva cordero, pero ¿quién iba a ser el cordero? Isaac. Solo Abraham sabía que el cordero era Isaac, el del sacrificio, pero Isaac no sabe. Por otro lado, Abraham no tiene ni la más mínima duda de que quien está hablando es Dios. Él había llegado a entender exactamente cuando Dios le hablaba. No era cuestión de emocionalismo, no era cuestión de sentimientos. Él entendía la voz de Dios. A veces la voz de Dios le era muy fresca. Y algunas otras veces, como la voz de Dios era una voz difícil de escuchar, de digerir y quizá voy a decir de obedecer, hablando ya en el concierto nuestro. Hay momentos que Dios nos habla y sentimos una emoción de que Dios nos ha hablado. Pero hay ocasiones que la voz de Dios riñe con mi voluntad, la voz de Dios riñe con mis ideales, la voz de Dios riñe con aquello que me pide que equivale a obediencia, pero yo lo estoy viendo como un despojo. Cuando Dios ha ordenado algo que nosotros debemos de rendirle, que le quede claro, no es despojo. Él es amo y señor de todo lo que somos y poseemos. Y eso lo que traerá es bien no para Dios, sino bien para nosotros, los que en algún momento obedecemos a su voz. Entonces él no violentó porque él sabía que Dios era el que estaba hablando. Tenía pesar porque lo tenía, era una lucha interna, era un hombre, era un ser humano. Sabía que lo que más amaba en ese momento, humanamente hablando, era su hijo y ahora tiene que irlo a sacrificar. Y él es el que tiene que sacrificarlo. No iba a ser uno de sus siervos, a los siervos los ha dejado allá. El propio padre era el que iba a ejecutarlo. Y todo eso, vaya pensando usted la lucha que eso implicó. Así que deseo que piense en lo que Dios le ha pedido o en lo que está por pedirle. ¿Cuánto usted ha obedecido de lo que Él le pidió el año pasado? Y como usted dice, no, esa no puede ser la voz de Dios. ¿Y por qué no era la voz de Dios? Porque lo que le estaba pidiendo no encaja con lo que usted y yo pensamos, con lo que sucedió el jueves en la Asamblea Legislativa, de darle paso a la reforma constitucional sobre el matrimonio. Le escribí a alguien lo siguiente: cada acción que nos acerque a lo establecido por Dios nos bendecirá. De lo contrario, sufriremos más. Se lo leo de nuevo. Cada acción que nos acerque a lo establecido por Dios nos bendecirá. De lo contrario, sufriremos más. Váyase alejando de los dichos de la Biblia, adrede o sin pensarlo, pero el daño que le ocasionará a las familias nuestras precisamente será grave y costoso. Entonces, cuando Dios ha pedido algo, lo hace en paz, pensando bendecirle a usted.
bendecirnos a todos. Nada de lo que Él nos pida deberá de ser gravoso, sino será la oportunidad para ser bendecido de su parte. Así que vaya pensando. Y quizá usted mismo le dijo a Dios: sí, Señor, estoy de acuerdo. Y Dios tiene buena memoria. Sabe día y hora cuando se lo prometimos. El mal lo hemos sufrido nosotros, no Él. Ahora vamos a la edificación del altar. Tan pronto como pudo ver el monte indicado, Abraham les dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vea usted, dos cosas. Número uno, adoraremos. Toda acción que implique la obediencia a lo que Él nos pide precisamente es adoración. Y no hay cosa mejor que estar seguro de que lo que estamos haciendo delante de Dios tiene ese significado, tiene esa implicación de adoración. Y en segundo lugar dice: y volveremos a vosotros. Ahí todavía está, hermano, la esperanza de que algo sobrenatural Dios va a hacer. Abraham nada más está para obedecer, es envuelto en lo sobrenatural de Dios que va a aparecer. Doy el paso de obediencia viendo que algo sobrenatural vendrá de parte de Dios, para que no sea cumplido lo que Él ha pedido. Mi deber es hacerlo y le dejo lo demás a Él, porque Él va a cuidar, Él va a aparecer y hará lo que más le parezca. Entonces, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y dispuso la leña. ¿No fue intrigante para Isaac, hermano? Note que no es Isaac el que está arreglando el altar, quien está arreglando el altar es Abraham. Está reuniendo las piedras de allá para acá, y está haciendo el altar. Porque los altares no son como los que ahora vemos, los altares bien suntuosos y todo. No, era piedra sobre piedra, algo rústico. Pero el caso es que Abraham no está involucrando a Isaac que él vaya a traer piedras. Y él solamente está viendo que su papá está con ese movimiento, y ya entonces entró en intriga y le dice: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Todo va bien. Sus ojos naturales no ven cordero. Entonces la respuesta de su padre fue: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Con quien dice: de la debilidad sacó fuerzas, de una realidad saca una conclusión de fe. Si él sabe que el que le está hablando es el que va a ser sacrificado, es el cordero, pero viene Abraham y dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. La pregunta del hijo le conmovió hasta las entrañas más profundas. ¿Cómo se lo explicó? No sabemos. Dios se proveerá de cordero, pero el proceso sigue. Y cuando ya está listo el altar, ¿dónde está el cordero? Isaac, sigamos el proceso. Tú eres el cordero. Ven acá. Unos comentaristas dicen que Abraham había tenido una buena relación con su hijo, que Abraham había sido ejemplar con su hijo, que Abraham había desarrollado mucha conciencia de Dios en la vida de su hijo, que Abraham le había contado de esos momentos maravillosos que había tenido con Dios, y fue desarrollando en él obediencia a sus padres, obediencia a Dios. Y entonces cuando ya llegan a la conclusión: hijo, el que va a ser sacrificado eres tú,
así lo ha pedido Dios. Y parece que Isaac le dice: si así lo ha ordenado Dios, papá, continuemos con el proceso. Nada más tenía que someterse. Abraham era el que está accionando, es el que está poniendo la obediencia y es el que se está anticipando a milagros tras milagros tras milagros. Cuando ya tiene el cuchillo, el puñal levantado, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Cómo salvó a Isaac? Lo salvó su obediencia. Que quede eso con usted. Su obediencia marcará un mañana diferente para sus hijos. Su obediencia hará que el cielo esté abierto de noche y de día sobre sus hijos. Padres, esforcémonos en hacer lo que Dios nos pide, aunque no entendamos el momento. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios no producen nada nocivo en la vida de ninguno de nosotros. Quizá Dios nos pida lo único que tenemos y nosotros podemos tener una batalla interior, pero si Dios le está pidiendo, póngalo a su disposición y espere que después de esa acción el Señor tiene algo maravilloso, algo inexplicable. Cuando yo comencé el ministerio, ya he contado esto, pero por los que no lo han escuchado. Llegó un hermano, Miguel González se llamaba. Yo era pastor en la falda del volcán de San Vicente. Llegó así y me dijo: hermano Orlando, he sabido que usted tiene problemas para su alimentación. Yo no iba a delatar a los hermanos que gentil y generosamente me alimentaban. Y yo le dije: todo está bien, hermano. Pero yo me había dado cuenta, yo había observado que la familia donde comía ya no tenía la misma emoción. Tenía como 4 hijos, 5 hijos, y yo que me había añadido ahí, ya puede imaginarse. Pero él me dijo estas palabras: hermano, usted va a comer en mi casa. Y lo primero que se vino a mi mente, lo ilógico. En su casa, si él no tenía casa, él vivía en un ranchito, tenían una cama y una hamaca y eran 7. En medio, como dicen, el polletón, bueno, un cerdito por ahí, todo. Era lo que me vino a la mente. Y bueno, yo le agradecí. Y vino y me dijo: ¿quiere ir a comer a la casa o quiere que le traigamos la comida aquí? Y yo le dije: hermano, yo voy a ir a comer a su casa, no se preocupe. Él me dijo: no quiero que se moleste. Aquí le voy a mandar la comida. Su hijito a las 7 de la mañana estaba con el desayuno. A las 12 estaba con el almuerzo. Y yo estaba todavía preguntando que ¿por qué estaba haciendo eso él? ¿Había acaso escuchado a Dios de alguna manera? Yo creo que sí. Al mes de estar comiendo juntos, se le ocurrió medir, no pesar, medir la cantidad de frijoles que tenía. Y se da cuenta que solamente
nos hemos comido 1 libra en un mes. Éramos 8 comiendo frijoles. Y nos habíamos comido 1 libra. Y palabra de él. ¿Sabe lo que ha ocurrido, pastor? Me dijo. El milagro de la viuda de Sarepta, que de lo poco que tenía alimentó al varón de Dios, y eso es lo que ha pasado en la casa. Tremendo. Una vivencia en los tiempos modernos que tuvimos, que lo poco que podamos tener puesto en las manos de Dios de manera obediente, usted ha dado el paso para entrar a lo sobrenatural, a lo milagroso, a recibir algo que usted nunca había recibido. Y aquí viene el caso. Me dijo: yo quiero contarle a los hermanos porque no es justo que no sepan que Dios bendice. Y bueno, le dije: cuéntele a los hermanos. Y vino y contó su historia. Y dijo él: yo se los estoy contando no para que se preocupen del hermano Orlando, porque yo estoy ya en el camino, pero para que ustedes sepan lo importante que es obedecer a Dios. Entonces yo dije: pero tienen ellos también que ser bendecidos, el resto de los hermanos. Éramos como 40. Y en las iglesias nuestras, fuera de la ciudad, se establece un día para que los hermanos lleven víveres a la capilla para el alimento de la familia pastoral. Yo no me había casado todavía y no hallaba cómo hacer. No para casarme, porque eso ya estaba. Valga la aclaración, ¿verdad? Y sabe, les dije: hermanos, el otro martes les dije, vamos a recoger víveres. Yo voy a poner aquí unos guacales y ustedes traen para que Dios los bendiga a ustedes. Hermano, lo que yo no había visto antes: mortadela, salchicha, yo no las conocía. Y los hermanos llevaron y llenaron un guacal. Y llamé a la esposa del hermano Miguel: hermana, le dije, aquí tiene. No, me dijo ella, eso es de usted, esto es de nosotros, le dije. Así que esa bendición se fue para la casa de ellos y los niños comieron mortadela, salchichas, comieron esto, queso petacones. Bueno, mire, fue lo que ellos nunca habían visto, incluyendo al pastor. Ah, hermano, un pasito de obediencia nos mete en lo sobrenatural. Le pidió algo Dios a usted y no lo hizo. ¿Por qué? Porque usted estaba en una condición no tan favorable, pues seguirá en su condición no tan favorable y se le va a prolongar esa condición no tan favorable hasta que obedezca. Hasta que obedezca. ¿Y a quién debe de obedecer? A la voz de Dios. No le obedezca a la voz del hombre, obedezca a la voz de Dios y las cosas cambian, las cosas cambian, las cosas cambian. Conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Lo más preciado en ese momento, lo significativo, no me lo rehusaste. Mira hacia allá. Y enredado en un zarzal estaba la respuesta. ¿Dónde está el cordero?, preguntó Isaac. La respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá de cordero. Apuntando a lo sobrenatural, apuntando a lo milagroso. Ahora que está con el cuchillo elevado, vino el ángel y le dice: no lo hagas, mira para allá. Y allá estaba el cordero enredado. Y entonces vino Abraham y llamó a ese lugar: Dios proveerá. Vea de dónde viene el nombre Dios proveerá, de un acto de obediencia.
No lo puede usted y yo aplicar de una manera fuera del contexto. El contexto nos habla de una obediencia para decir Dios proveerá. Pero si no estamos en la obediencia, parece que no funciona, Dios proveerá. Parece que no va a aparecer el ángel para decirnos, en todo veo que temes al Señor. Es necesaria la obediencia para que después se muestre lo sobrenatural. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué le da confianza a usted con Dios? La obediencia. Él es su Padre. ¿Cuántos hijos de Dios habemos acá? Entonces aplique las disciplinas de su Padre y las cosas van a cambiar. Los que somos hijos de Dios tenemos confianza. Vi un drama. Estaban unos muchachos haciendo fila ahí para pasar a pedir algo a tal persona. Y entonces no pasaban y no pasaban y no pasaban. De repente apareció uno, aquí habían, vamos a ponerle 10, y aparece uno y le dice a la secretaria, no está mi papá. Y este muchacho lo conocen estos, y conocían al papá, el que está adentro no es el papá. Y la secretaria tampoco, bueno, quizás es uno de esos, ¿verdad? De esos hijos, ¿verdad? Y entonces lo dejó pasar. Pero estos se dieron cuenta de que no era hijo, pero dijo, es mi papá. Entonces vamos a probar. Se levantó el que está acá. No está mi papá, pásele. No está mi papá, pásele. No está mi papá, pásele. Qué fácil era pasar donde el papá. Solo era decir, es mi papá. ¿Y cuántos de ustedes tienen a Dios como Padre? Pase. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pase, pase, pase. ¿Qué nos desnaturaliza o qué nos inhibe vernos como tales? La falta de obediencia. Yo quiero pedirle, reaccionemos. ¿Tiene deuda pendiente usted con Dios de algo que Dios le pidió y usted dijo, sí Señor, en su momento lo haré? Pero han pasado los días, los meses y los años y no ha sucedido. Quizás no le ha llamado mucho la atención porque las cosas no han cambiado. Usted sigue viéndose estable, pero le estoy llevando a un pensar y a un mirar en su casa. Me considero alguien que ama a sus hijos y a sus nietos. Yo quiero lo mejor para mis nietos. Y la clave para que les vaya bien a mis nietos es mi obediencia con el Padre. Quizá hoy no lo necesiten todavía, son dependientes de sus papás, pero yo estoy apuntando a su mañana. Yo estoy apuntando a su mañana. Y sé que también usted apunta al mañana de los suyos. No piense en cuánto cuesta, no piense, solo piense en el valor de la obediencia. Que este día todos hagamos un altar de obediencia delante de Dios y le digamos, Señor, yo quiero obedecerte. Ayúdame porque necesito la ayuda para obedecerte. Y todo lo demás va a venir por añadidura.